de hoy. Como es de su conocimiento, para el Instituto Nacional para Sordos es muy importante el contacto con todas las regionales y establecer un vínculo de retroalimentación sobre las necesidades que existen para la atención y la inclusión de la población sorda en nuestro país. En la sesión del día de hoy, que hemos denominado este ciclo de videoconferencias como el Jueves de la Salud Auditiva y Comunicativa, estamos realizando la sesión número 4. Como algunos de ustedes que nos han acompañado con anterioridad saben, este encuentro sobre salud auditiva comunicativa tiene como objetivos generales impulsar la promoción de los factores protectores de la salud auditiva comunicativa y la prevención de la discapacidad. También el fomentar la detección temprana de los niños y niñas en primera infancia con deficiencia auditiva. Esta detección temprana es prácticamente una responsabilidad de todos nosotros, los agentes educativos. Otro de los objetivos generales es promover el reporte de los niños y niñas sordos en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Por su sigla, ustedes lo conocen como el RLCPD, que está organizado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Sobre los objetivos específicos, ¿qué esperamos alcanzar a partir de la agencia y del trabajo que ustedes como agentes educativos realizan en los territorios? Uno, informar a la población sobre la importancia de la salud auditiva, el prevenir esos factores de riesgo de la deficiencia auditiva que a la larga inciden gravemente en el proceso comunicativo y en la adquisición de una lengua para aquella población infantil de primera infancia. Además, se busca impartir pautas de autocuidado del órgano auditivo y orientar sobre las conductas protectoras en los distintos ciclos de vida. Estamos esperanzados y a la expectativa de que se pueda hacer una focalización de la población infantil sorda en nuestro país para poder favorecer una oportuna y pertinente atención integral a los niños y niñas sordas en primera infancia. Luego de considerar estos objetivos de la estrategia virtual, vamos a recordar un poco las sesiones que ya ustedes pueden encontrar en nuestra página web www.insor.gov.co o en Insor Interactivo también con las sesiones virtuales. Van a encontrar las conferencias, digamos, o charlas sobre salud auditiva y audición, el oído, conductas protectoras, y hoy, el día de hoy, deficiencia auditiva y manifestaciones de la deficiencia auditiva. Esperamos para la siguiente sesión trabajar sobre los factores de riesgo y el diagnóstico de la deficiencia auditiva. Recordamos para todos ustedes en las regionales que muy amablemente nos acompañan el día de hoy que pueden contactarnos y recuperar la información relacionada con estas sesiones virtuales y con otras que se han presentado en educación, en salud auditiva y comunicativa, en competencias, en atención pertinente e integral
en nuestra página web. Entonces, vamos a hacer un resumen rápido sobre lo que hemos visto. La salud auditiva y la audición. Allí hicimos mención a qué es o cuál sería el concepto de salud auditiva. Salud auditiva es gozar de esas condiciones óptimas para adquirir una lengua y también esas condiciones para el desarrollo lingüístico, socioafectivo y cognoscitivo de una persona. Se favorece a través de la salud auditiva el desarrollo del ser. ¿Y cómo o en qué incide? En el desarrollo de ese pensamiento, del conocimiento, y puede perfeccionar las expresiones culturales, sociales, lingüísticas, afectivas, personales. Salud quiere decir bienestar, estar en armonía conmigo mismo y con el entorno. Eso lo sabemos. Entonces, ¿qué podemos decir sobre lo que es audición? La audición es un sentido, sí, pero también es la fuente de información continua de lo que sucede a nuestro alrededor las 24 horas del día. No se cierra y siempre está activa. Además, la audición forma parte fundamental en el proceso de la comunicación humana. Es la vía de información. Además, se convierte en esa vía para adquirir en primera infancia la lengua y posteriormente desarrollar el lenguaje y todo tipo de aprendizajes. Sobre esto conversamos en la primera sesión virtual de salud auditiva y comunicativa. Luego, en la siguiente sesión conversamos sobre el oído, prácticamente referir que el oído es el órgano responsable de la audición y también lo es del equilibrio. Para los compañeros estudiantes que podemos observar allá en la regional Sena, ustedes recuerdan muy bien que el oído se encuentra alojado, ¿en dónde? En el interior del hueso temporal, en nuestra cabeza. El hueso temporal. Además, nos dimos cuenta y comentamos sobre cuál es el funcionamiento del oído. La integridad y el buen funcionamiento del oído prácticamente se da en las vías primarias y secundarias o no primarias que son necesarios para la percepción del consciente, de percepción del sonido de manera consciente. Voy a hacer una pausa para presentar a nuestra intérprete. El día de hoy nos acompaña Claudia Penagos del Servicio de Interpretación de FENASCOL. Algunas palabras que voy a mencionar, voy a hacerlo de manera lenta, despacio, para que ella pueda hacer el proceso de interpretación de una lengua a otra. Bueno, entonces hablamos en esta sesión de referencia sobre el oído que la integridad y el funcionamiento de esas vías primarias y secundarias se necesitan para que percibamos y podamos significar lo que es el sonido. Hablamos en esos momentos sobre la integración comportamental. Cuando puedan acceder a la presentación, en la diapositiva correspondiente menciona, o ustedes podrán ver en un gráfico, que la vía
de color rojo es la vía primaria. Relaciona todas aquellas partes en el cerebro, núcleos cocleares, la oliva superior, el colículo inferior, el tálamo y la corteza auditiva, además de la corteza límbica. Ya ustedes mirarán por internet y en sus clases de anatomofisiología todas estas partes, donde lo importante en el comportamiento auditivo es esa percepción. ¿Cómo se hace? Son cualidades: la discriminación, la memorización, la emotividad o la motivación, las emociones que provoca el sonido. Y no solo eso, también las reacciones espontáneas. Por ejemplo, en un bebé pequeño, una reacción espontánea al sonido fuerte, por ejemplo, es el sobresalto. Esa es una reacción vegetativa y está regulada por esas vías primarias y las no primarias de percepción del sonido en nuestro cerebro. En la siguiente sesión hablamos sobre las conductas protectoras de la salud auditiva y comunicativa. Esas pautas de autocuidado, cómo nosotros vivimos, costumbres, rutinas, hábitos, actitudes, comportamientos, tanto sociales como personales, y que se aprenden para conservar durante toda la vida ese órgano auditivo y su función. Además, que cualquier pauta de autocuidado en salud protege de la enfermedad. Nos referimos en esta sesión a los momentos en que se deben asumir y vivenciar esas pautas de autocuidado. Por ejemplo, la preconcepción, la gestación o el embarazo, el nacimiento, la lactancia y a lo largo de la vida. Entre algunas de las cosas que mencionamos, por ejemplo, fue la preparación física, emocional, de servicios, de apoyo que requiere una mujer y su pareja para engendrar un hijo, para embarazarse. Debe conocerse, por ejemplo, la historia familiar, el grupo sanguíneo de tanto del padre como de la madre de ese bebé para proteger la salud auditiva. Buenas tardes, Nariño. Gracias. Estábamos hablando entonces de conocer la historia familiar y el grupo sanguíneo de los padres. Son medidas preventivas. También el protegerse, por ejemplo, del contacto con personas que sufran una enfermedad eruptiva. También hicimos mención a la buena noticia que en nuestro país, a principios de este 2014, el Ministerio de Salud y Protección Social anunció que estábamos libres del sarampión y la rubeola. Y es, además de un trabajo de las Secretarías de Salud, también es un trabajo de ustedes, de nosotros como agentes educativos, porque hacemos cumplir los esquemas de vacunación, por ejemplo. Ahorita que está de moda, no de moda, sino estamos en un periodo de alerta por la presencia
de algunos virus en nuestro país, los esquemas de vacunación y las conductas de autocuidado de la salud pues favorecen todo nuestro bienestar, no solamente la salud auditiva. Bueno, volvemos a esas conductas protectoras de las que hablamos. El acudir al control prenatal. Muchas mamitas, muchas mujeres embarazadas se les olvida y hacen como que no es necesario el control prenatal. Pero el control prenatal es básico para prevenir, para determinar, para detectar un factor de riesgo durante ese embarazo. Consultar también el crecimiento al programa de crecimiento y desarrollo que ofrece todo el servicio de salud para los niños menores de 10 años. Hacíamos referencia también que esa consulta de crecimiento y desarrollo es básica y está regulada por la resolución 412 del 2000. Bueno, hablamos inclusive de otras medidas de cuidado como el observar en el momento del parto si el bebé hacía un sufrimiento fetal, ya fuera, por ejemplo, por una circular de cordón, por placenta previa, por una mala posición para nacer, etc. Debemos también observar la alteración en el tamaño, forma, disposición, no solamente de la orejita del bebé, sino del canal auditivo externo. Las otras medidas de las que hablamos y que todos ustedes como agentes educativos conocen es el prevenir. Evitar, por ejemplo, el consumo de alcohol, de cigarrillo, de sustancias psicoactivas, el consumo o la ingesta de carnes crudas o a medio cocinar, la automedicación o la exposición a rayos X, a ruido excesivo y más adelante a golpes o traumas cráneoencefálicos. Agradecemos a las regionales que se han ido contactando, Amazonas, Mosquera, Nariño, y esperamos que ya comenzando la sesión virtual del día de hoy nos puedan contactar mucho más. Sin embargo, ustedes pueden acudir a los contenidos presentados en estas sesiones en nuestra página web www.insor.gov.co o buscando el enlace INSOR Interactivo. Para el día de hoy vamos a conversar sobre la deficiencia auditiva y las manifestaciones de la deficiencia auditiva. Una deficiencia auditiva prácticamente es una alteración, una barrera que se presenta en las funciones auditivas y en las estructuras del oído que dificultan, muy posiblemente en diferentes grados, unilateral o bilateralmente, la percepción de los sonidos, tanto del medio ambiente como de la lengua oral. Esa percepción se refiere a los aspectos de discriminación, localización, tono, volumen y calidad del sonido. Como mencionamos anteriormente, una deficiencia auditiva puede tener graves efectos sobre la adquisición de la lengua
el desarrollo del lenguaje y de la comunicación y sobre todo nos afecta en el desempeño como hablantes eficientes de una lengua. Y ustedes saben que la lengua prácticamente es el instrumento para poder desarrollar y incrementar nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, crecer en conocimiento, tener habilidades para argumentar, para analizar, para aprender. Vamos ahora como a desmenuzar esta información. ¿Cuáles son los efectos de la deficiencia auditiva en las habilidades auditivas para ese proceso de aprendizaje de la lengua oral? La discriminación tiene efectos en que no podemos diferenciar sonidos. Por ejemplo, los sonidos graves o agudos, en si son largos o cortos, la duración. Y también en la intensidad, suaves o altos. Tiene efectos en la localización. ¿Cómo hacemos si tenemos una deficiencia auditiva para ubicar una fuente sonora? Por ejemplo, cuando alguien nos llama por el nombre, Pepita. Y si no puedo localizar la fuente sonora, me voy a perder un llamado o un contacto. La discriminación. La discriminación con respecto a esas particularidades acústicas del habla. Sonidos muy similares. Por ejemplo, pelo, velo. La diferencia es solamente por un fonema, ¿cierto? Pelo, velo. Si yo tengo una deficiencia auditiva, puede hacer que no comprenda o no pueda significar un mensaje por esa discriminación que se ve afectada. Ahora, efectos sobre el cierre auditivo. Ustedes dirán, pero un cierre auditivo, ¿cómo así? Luego no que la audición es 24 horas, sí. Pero esto se refiere a la comprensión, por ejemplo, de las palabras. Nosotros, nuestro cerebro auditivo aprende a completar palabras cuando no son dichas de manera completa. Por ejemplo, alguien nos dice, ay, ¿eso para qué vamos a la videoconferencia? Uno inmediatamente en su cerebro, con la experiencia auditiva anterior, dice, ¿eso para qué vamos a la videoconferencia? ¿Sí? Eso hace referencia al cierre auditivo. Las otras habilidades que pueden verse afectadas son la separación en ruido. Bueno, ¿y eso cómo se come? Es cuando ustedes están conversando, por ejemplo, con alguien y pueden hacer esa identificación de lo que el interlocutor les está diciendo cuando están en una cafetería y hay mucha gente alrededor, o cuando están conversando en la calle, en un sitio público donde hay mucha gente. La habilidad auditiva hace que nosotros podamos estar pendientes de lo que nos está hablando el interlocutor, así haya un ruido alrededor. La asociación. Esto significa
esa habilidad de significar las palabras. Por ejemplo, si yo digo actitud, es distinto si yo me refiero a la aptitud. Como bien lo está haciendo la intérprete, hace un deletreo de la palabra actitud y aptitud. Si en deletreo es diferente, auditivamente también es diferente. Entonces, esta habilidad auditiva de asociación, de significar las palabras, también se ve afectado por un efecto, por una deficiencia auditiva. Ahora, otra de las habilidades que se afecta es la memoria. Almacenar y recordar un estímulo auditivo en un orden o secuencia apropiada. Muchos de nosotros, según nuestro estilo de aprendizaje o de asociación en memoria para los números, cada uno tenemos un estilo. Hay personas que para un teléfono prefieren hacerlo como por separado y se acuerdan de un teléfono 230-0197. Así lo memorizó. Para otra persona será más fácil 2-300-197. Para otra persona será mejor 2-300-197. ¿Sí? Pero eso depende del estilo de cada uno y de cómo hacemos nosotros para almacenar y recordar. La atención auditiva también se ve afectada por una deficiencia auditiva. Esto es el dirigir y mantener ese interés hacia una señal acústica relevante por un periodo apropiado de tiempo. En este momento, ustedes allí están pendientes muy amablemente de lo que estamos conversando en esta charla. Ustedes discriminarán lo que conversan los compañeros cerca o si tienen una llamada en este instante, pueden dirigir más bien un interés auditivo hacia esa información, la que reciben por la transmisión o la del teléfono o la de los compañeros conversando cerca a nosotros. Entonces, en resumen, una deficiencia auditiva o las alteraciones en el sentido de la audición causan 1. Dificultades en la percepción de los mensajes, llámese estímulos sonoros, palabras, frases, conversaciones. 2. Causan un problema de tipo lingüístico y comunicativo. Lingüístico porque la audición es un instrumento para incrementar esas habilidades cognitivas y del lenguaje. Y es un problema comunicativo porque no es lo mismo que yo pueda conversar, que yo pueda establecer una charla con alguien cuando tengo una deficiencia auditiva. Tampoco me puedo comunicar si tengo una lengua diferente a la otra persona o a los otros interlocutores. Tercero, causa exclusión sociocultural, social y cultural. Ustedes saben, y mucho más en primera infancia, que los niños van ampliando su entorno, pasando de la familia al jardín o a la escuela, luego al colegio más grande, luego a la
universidad, luego a la sociedad. Pero si se presentan barreras porque yo no puedo desempeñarme y no tengo esas habilidades auditivas, puede ser una causa de exclusión. Además, la cultura socialmente se aprende a través de la interacción. Y si yo no poseo una lengua que pueda compartir con mis otros pares culturalmente, voy a perderme de muchas cosas. Por tanto, en primera infancia prácticamente se demanda una estimulación temprana para proporcionar una lengua a la niña o al niño sordo para que se desenvuelva efectiva y eficientemente a lo largo de la vida. Bueno, vamos a hacer una pausa del servicio de interpretación y nosotros continuamos. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para observar que se presenta una manifestación de deficiencia auditiva? Entonces, vamos a fijarnos en 5 aspectos: en la atención, el comportamiento, las relaciones, la expresión oral y la comprensión auditiva de los niños. Nosotros como agentes educativos tenemos la oportunidad, la opción, al estar todo el día, muchas horas en contacto con los niños, somos la fuente de información para ver que el desarrollo de los niños se esté dando de manera adecuada. Entonces vamos a observar estos aspectos: la atención auditiva, el comportamiento de los niños, la relación, cómo se relaciona con sus pares y con otros adultos, cómo se expresa oralmente y cómo hace esa comprensión de lo que está escuchando. Entonces, vamos a fijarnos en comportamientos generales, pero ustedes, más que nosotros, tienen la experiencia de conocer cómo un niño puede mostrarnos o dar señales de que puede tener una deficiencia auditiva. Entonces, recordemos, en niños más pequeñitos, todavía la maduración de la vía auditiva, todavía su desarrollo neurológico está avanzando, está evolucionando. Entonces, nos fijaremos más en los 3 comportamientos, en los 3 aspectos principales: el comportamiento, la atención y las relaciones. Por ejemplo, los niños recién nacidos, más o menos hacia los 3 meses, ¿qué podemos ver? Manifiestan pocas respuestas reflejas ante ruidos del ambiente o ante sonidos altos. Recuerden que de alta intensidad. Recuerden que por ser un niño pequeño y por estar su desarrollo aún en evolución, los niños escuchan auditivamente sonidos con alta intensidad. Entonces podemos darnos cuenta que el niño se cierra la puerta, como van a observar en la gráfica, en la presentación. Se cierra la puerta y el niño continúa dormido, no se sobresalta, no hace un parpadeo o no suelta el llanto. Por ejemplo, los niños en esta edad emiten sonidos, pero son monocordes. ¿Qué quiere decir esto? Emite sonidos que son monótonos y son sin variaciones. Auditivamente, todo niño pequeño, todo recién nacido hacia los 3 meses, va aprendiendo a hacer una respuesta auditiva y oral, verbal, de acuerdo a esa percepción auditiva. Si los niños
no se escuchan, no reciben retroalimentación y entonces los sonidos, el gorjeo, ese balbuceo no va a variar. ¿Y esto qué quiere decir? Ustedes que son madres o agentes en primera infancia que han tenido contactos con niños pequeños, saben que la mamá o el cuidador principal es el que en un principio interpreta las necesidades del niño según sus expresiones. Entonces, uno aprende a diferenciar el llanto por sueño, el llanto por dolor, el llanto porque necesito afecto, ese vínculo, el llanto porque es medianoche y me desperté. ¿Mm? Entonces, el cuidador principal o el padre o la madre aprende a interpretar con esas variaciones del llanto del niño sus necesidades. Cuando el bebé tiene una deficiencia auditiva, esos sonidos que emite se vuelven monótonos y no tienen variaciones. Comienzan entonces los problemas comunicativos. Hacia los 3 y 6 meses de edad, entonces, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, el niño es indiferente a los ruidos. Puede estar jugando, dedicándose a observarse las manitas, los pies, jugar con el móvil que le tenemos en la cuna, se distrae con un objeto, una botella de agua plástica, un sonajero que hayamos hecho en la casa, etcétera, y el niño se concentra allí y no responde a los ruidos o los sonidos, así sean familiares, como la voz del hermano, el timbre de la puerta, etcétera. Además de que es indiferente, pues no voltea, no hace una localización del sonido, no voltea o no se orienta, por ejemplo, cuando lo llamamos. Ay, Juanito, Juanito, ¿qué hace Juanito? ¿Cómo está de grande Juanito? Y el niño es indiferente, no busca esa fuente de habla. Tampoco responde vocalmente o no imita la voz humana. Aquí hacemos referencia al tipo y cantidad de balbuceos. ¿Cuántos de ustedes cuando juegan vocalmente con los niños les hacen jueguitos, por ejemplo, y entonces el niño también responde? O el bla, 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 cosas como esas, y los niños imitan y responden vocalmente. Por ejemplo, los bebés tampoco hacen por producir sonidos para llamar la atención. No siempre los niños con el llanto avisan que tienen hambre, no, o que quieren a alguien, no. Los niños, aparte de centrarse pues en los instrumentos que tiene, que son el movimiento, el llanto, las acciones, entonces el pataleo, entonces los niños aprenden a usar todo su equipo fonoarticulatorio, su voz, su habla, para llamar la atención. Además, los bebés a esta edad requieren muchísima estimulación y bastante contacto. Nosotros podemos además estar pendientes de ese desarrollo natural que se da de cada niño. Entre los 6 y los 9 meses, ya un niño que no emita sílabas, que no balbucee, puede
ser una señal de alarma, una manifestación de que existe una deficiencia auditiva. El que no se vuelva, el que no conteste cuando suena el teléfono o alguien golpea en la puerta o se nos cayó la tapa o la olleta y el niño ni siquiera las ubica. Por ejemplo, son niños que no atienden cuando uno los llama. Tampoco busca esos sonidos que son familiares para él. Hemos encontrado un caso en que una mamá decía, no, pero es que cuando mi esposo llega, él era un conductor de un tractomula, el niño siente. Resulta que ellos vivían cerca, el niño resultó ser sordo. Ellos, su habitación era cercano a la puerta que da a la calle. Cuando el papá llegaba, Sonido. ¿hay algunas interferencias de sonido? Bueno, gracias. Cuando el papá llegaba con el tractomula, entonces estacionaba frente pues a la casa y en la ventana de la habitación de la familia estaba allí. Entonces el niño lo que sentía era la vibración cuando el tractomula se estacionaba. No era que estuviera oyendo que su papá llegaba. Estaba sintiendo la vibración del motor. Entonces hay que estar pendientes de esas manifestaciones que están relacionadas con el desarrollo normal de los niños. Entre los 9 y los 12 meses, entonces no diferencia su nombre, no parece que no reconoce su nombre, entonces uno puede decir, es que no me presta atención porque está dedicado a jugar o está armando el rompecabezas o lo tengo jugando, no sé, con los juguetes u objetos que haya a la mano. A los niños se les empieza a dificultar el responder en esa interacción, por ejemplo, al dame, mi amor, dame la mano, dame ese muñeco, si no contacto con el gesto de la mano, dame, si no muestro la acción. Entonces los niños pueden no responder. Entre los 9 y los 12 meses, vean que ya el desarrollo del bebé es mayor y tienen una interacción y ya tienen bastante lenguaje, han significado cosas del mundo. Entre los 12 y 18 meses, el añito y año y medio, si el niño no señala o no nombra objetos o personas familiares, la nana, cuna, tete o teta, o la hoja, el árbol, la mascota, etcétera, y que no responda, el niño puede estar presentando una deficiencia auditiva. Muchas veces los cuidadores dicen, no, es que el niño pues prácticamente no dice nada, solo hace ruidos, pero no dice nada. Una de las manifestaciones principales o que nos puede alarmar es que los niños no hacen variaciones a sonidos diferentes. Por ejemplo, si estamos jugando con una mascota, un perrito puede hacer variaciones cuando llega alguien a cuando está jugando con un muñeco y con el niño, ¿sí? Entonces no se da cuenta. O cuando, por ejemplo, yo como cuidador le canto al niño y hacemos las rondas o los juegos, el niño no percibe esas variaciones
en la rima o en la canción. Entre los 18 meses y 2 años, el niño ya debe estar prestando atención a esos cuentos narrados. No solamente a los cuentos, sino a lo que manifiesta el hermano que llega del colegio, el papá que cuenta cómo fue su día, a que la mamá cuando está preparando la comida, entonces comienza a decir, bueno, y aquí vamos a hacerle papa rica con carnita o carnecita o traemos el pollito. ¿Cómo es que es el pollito? Pío, pío, pío. Bueno, cosas como esas, el niño no está prestando atención. También podemos observar que tampoco aprende a identificar las partes del cuerpo. Todos hemos comenzado con ojitos, ojitos, y entonces el niño apaga o cierra los ojitos y el cuidador se alegra y imita el comportamiento. Empezamos con los ojitos, las manos, donde está el cuello, la espalda, el brazo, y entonces los niños, si no es con el movimiento relacionado, pues no identifica las partes del cuerpo. Sus expresiones, por ejemplo, mamá, papá, no las dice, no las enuncia, ni tampoco construye frases de 2 palabras. Ya aquí hacia los 2 años de edad, los niños deben poder decir, quiero galleta, quiero leche, quiero jugo, o no quiero, o vamos calle, cuando ve prepararse a su mamá con la cartera, por ejemplo. Aquí uno puede darse cuenta de pérdidas leves, pequeñas, si por ejemplo el niño atiende órdenes sencillas. Alcánzame, toma, ponte los zapatos, y lo hace sin mirar a la persona que habla. Pero si son unas órdenes sencillas y básicas, pero si yo le hablo más, el niño tiende a mirarme permanentemente. Hacia los 3 años no contesta preguntas sencillas o es un niño que está gritando permanentemente, a toda hora cuando está jugando hace gritos y con un alto volumen, una alta intensidad. A veces lo que habla, lo que expresa es ininteligible, no se entiende, no le entendemos. Entonces las mamás llegan a la consulta y dicen, ay no, doctor, lo que pasa es que el niño habla enredado o a media lengua. Tampoco el niño hacia los 3 años repite frases de más de 2 o 3 palabras. Bueno, hacia los 4 años, ¿cuáles serán esas manifestaciones de deficiencia auditiva? Los niños entonces frecuentemente utilizan señalamientos o movimiento-acción para comunicarse. Ese movimiento-acción, y que todos lo hemos vivido, es que tiran de la blusa o de la falda del pantalón, papito, para que me lleve, para que me saque o lo que sea. Si hay ruidos inesperados en el ambiente, el golpe de una puerta, que se cae una pelota o se rompe un florero, una matera se cae, el niño ni se altera, no se da por enterado. Su habla puede que no sea clara y que sea a media lengua. Los niños ya a esta edad pueden hacer referencias a los objetos. ¡Ay! Un carro amarillo, pero viejo, viejo, mamita.
No, los niños no saben referirse a un objeto o contar un acontecimiento. Hay un accidente de moto, ustedes que en las regionales tienen la ventaja de movilizarse, por ejemplo, en moto, en una calle que no esté muy bien pavimentada y con huecos, y viene una moto y se enreda el motociclista en el hueco y se cae. El niño estaba viendo por la ventana. Muy probablemente no va a poder hacer esa narración del evento que sucedió. Tampoco los niños pueden mantener una conversación sencilla. ¿Dónde estudias? ¿Cómo se llama tu profesora? ¿Tienes amigos en el jardín? ¿Dónde queda tu jardín? ¿Tienes hermanitos? Cosas como esas, los niños con una deficiencia auditiva pueden no hacerlas de manera fácil. Hacia los 5 años, entonces nosotros ya podemos ver que el niño que posiblemente tenga una deficiencia auditiva o es muy tranquilo, juicioso, a el chinito no molesta, pero también puede ser que el niño sea demasiado, algunas mamás dicen es que es inquieto, es que es travieso, pero es por esa deficiencia auditiva, por la falta de información que puede ir causando una frustración, por llamarlo de alguna manera, en el niño. Entonces, o se aísla o el niño es reactivo. Puede tener dificultades para localizar con precisión la fuente de un sonido. Se cayó el llavero. Comienza a buscarlo por todas partes y no puede ubicar el sitio exacto. Si a ustedes se les cae el llavero, pues inmediatamente pueden ubicar la fuente sonora. Cuando tienen un paquete de papas o de todito, como en Nariño, pueden darse cuenta dónde está ubicado el paquete de papas, ¿sí? O los niños al oír abrir un dulce, ya lo movió, oyen abrir un dulce y inmediatamente buscan quién abrió el dulce o la chocolatina. También un niño puede que se sorprenda cuando de pronto alguien se acerca y no lo oyó. Si el niño se acerca, alguien se acerca al niño y él está concentrado y no tiene esa información auditiva, se sorprende. Hay varios que pegan el grito o el brinco porque alguien llegó a su campo visual. Uno de los aspectos que más preocupan a los cuidadores, a los agentes educativos, ya a los 5 años se supone que están en un prejardín, en un preescolar, entonces es el cómo pronuncian las palabras los niños. Y casi siempre los sonidos que más, o las palabras que contengan los sonidos como R, S, entonces voy a hacer los sonidos R, S, V, L, R, S, D, L, J, T, o no se discriminan, ¿sí? Los niños pronuncian mal. Por ejemplo, rosa, lenteja, osito, dientes, dominó, etc.
Tampoco van a narrar espontáneamente ni un cuento, ni un evento, ni un chisme de lo que pasó en la casa por la mañana. Mamita, se le quemaron las arepas y se regó el chocolate y demás. No participan en las conversaciones y les puede ser difícil llevar la melodía, el ritmo, la letra en las rondas o canciones, en las actividades que se hacen en el jardín infantil. Bueno, por allá se ahogaron con las papas. Bueno, ahora, ya además de esos 3 factores que vimos, que fueron la atención, el comportamiento y las relaciones, están las manifestaciones en la expresión oral o vocal del niño y en la comprensión auditiva. Es evidente, por ejemplo, entre los 5 y los 6 años, que los niños permanentemente están mirando o buscan mirar la cara y la boca de quien les habla. Por ejemplo, las expresiones orales, ese hablado a media lengua, es porque reemplazan, omiten o agregan sonidos a las palabras, ¿sí? El vocabulario de estos niños casi siempre es limitado. Ya entre los 5 y 6 años tienen un repertorio muy amplio, y más cuando agentes educativos como ustedes, que hacen expansión de significados, que en sus actividades se refieren, por ejemplo, en los proyectos ecológicos, hablan de las frutas, hacen referencia a los productos naturales de su región. Los niños mantienen un vocabulario bastante limitado. Pueden tener dificultades, serias dificultades para entender lo que se les dice, sobre todo cuando el ambiente es ruidoso. En un aula de clase, en muchos de sus instituciones educativas, CDIs, jardines, hogares, los niños pueden ser en número de 15 a 40. Y la cantidad de ruido que se genera en el aula es bastante. Y si un niño con dificultad auditiva se dirige a su jardinera, o la jardinera está trabajando con todos, el niño con deficiencia auditiva pierde mucha información. Entonces uno encuentra que, por ejemplo, las respuestas de los niños no tienen relación con las preguntas que se les hace o que no corresponden a la situación que se está viviendo, ¿sí? Para los niños, diferenciar palabras que se parezcan puede ser muy difícil. Vamos al jardín, o damos flores al jardín. Es diferente el vamos del damos. Palabras parecidas, así sean unisílabas. Pan, dan, van, son muy parecidas. Miel, piel, bota, ola, gota. Entonces, las dificultades para los niños en comprensión auditiva y en expresión auditiva se observan más en esta edad. Entonces, habíamos hablado que esas manifestaciones pueden evidenciarse en que el niño o es indisciplinado o es retraído, es tímido, dicen algunos, o que se muestra desatento. No, es que Santiago no hace sino, no responde sino a lo que él le interesa. Es un niño desatento.
pero también puede ser que la niña o niño pueda pedir constantemente que le repita que qué pofe, y están hablando a media lengua. Requiere con frecuencia explicaciones. ¿Cómo, pofe? ¿Qué es lo que estás diciendo, pofe? Asumen posturas o ubican un oído para escuchar mejor. Entonces, igual que nos pasa a nosotros, ya con el paso de los años, entonces ubicamos mejor un oído para escuchar o utilizamos amplificación manual, que es colocar la mano en la oreja. Puede también distraerse fácilmente cuando hay mucha información sonora. Están todos hablando y el niño no puede hacer una selección auditiva y entonces se confunde auditivamente porque no está recibiendo esa información de manera eficiente, sin obstáculos, por cada oído. Además, le encanta escuchar el televisor a todo volumen, prefiere hacerse cuando están las fiestas o los bailes, el bazar, prefiere hacerse cerca al parlante. ¿Por qué? Porque allí va a percibir la información sensorial, además de percibirla auditivamente, y preferirá, por ejemplo, si pueden manejar las frecuencias de los sonidos, pueden preferir las frecuencias bajas, o sea, los sonidos graves, a los sonidos agudos. Todos estos comportamientos pueden hacer que, digamos, si el niño es un sospechoso de presentar una deficiencia auditiva. Entonces, nosotros, ¿cómo saber a ciencia cierta que esto que hemos observado, todos estos comportamientos, que como les digo son ejemplos porque ustedes más como agentes educativos conocen a sus niños porque pasan 8, 6, 8, 10 horas en contacto con ellos, son una fuente de información primaria. Los padres y cuidadores también son fuente de información de información primaria. Pueden determinar y saber que no es solamente observar esos 5 aspectos: la atención, el comportamiento, la socialización, la expresión oral, la comprensión auditiva, sino que debemos analizar cuáles son esas respuestas auditivas de los niños y niñas. Entonces, ponemos aquí a su disposición algunas preguntas, que ustedes pueden hacerse. Por ejemplo, ¿cómo responde el niño o la niña a los sonidos familiares en el medio, ¿sí? En el contexto? El niño o la niña se asusta, atiende, se dirige hacia el sonido, reconoce los sonidos. Por ejemplo, el niño o la niña puede reconocer y explorar los objetos, personas, lugares, actividades y cómo lo hace. Lo importante allí es cómo lo hace. Ustedes en la vida de la escuela, del jardín, del CDI, del hogar comunitario, del jardín social, etcétera, ustedes se dan cuenta que los niños utilizan diferentes medios. Toda la información sensorial de audición, visión, la información cutánea, olfativa, me falta uno, gustativa y propioceptiva, la relación de mi cuerpo con el entorno. Eso va determinando también esos procesos y esos estilos de aprendizaje.
si un niño tiene una pérdida auditiva, puede estar utilizando como instrumentos para esa exploración, para ese aprendizaje, las otras vías. Entonces, ¿qué medios el niño está utilizando? ¿La vía visual? ¿La vía táctil? ¿Qué tanto usa la vía auditiva? Bueno, cosas como preguntarnos si el niño o la niña centra la atención sobre los elementos del contexto. ¿Qué sucede en el contexto? La profesora o estamos trabajando sobre, no sé, los recursos naturales en nuestro territorio, en nuestro municipio. Entonces, entre los recursos naturales tenemos, ¿qué más aparte del agua? La madera, sí, muy bien. ¿Qué otra cosa? La agricultura. Bueno, entonces entre los medios, en las charlas, los niños pueden estar desatentos y no prestar esa atención a lo que sucede, a lo que la jardinera y los mismos compañeros o pares van desarrollando. Preguntarse también cómo ese niño o niña responde al llamado de sus pares, de sus compañeritos y o de sus cuidadores, llámese agente educativo, jardinera, mamá, papá, abuela, prima, etc. Además, debemos preguntarnos, por ejemplo, si el niño presta atención a las imágenes, a las vibraciones, a las texturas, a las formas. Los niños están recibiendo, cuando tienen una deficiencia auditiva, están recibiendo mayor información y prestan mayor atención a la información visual, sobre todo. Entonces, diríamos aquí, estas respuestas o estas preguntas, las respuestas, perdón, me organizo, yo soy desatenta, entonces me toca organizarme, eso entre paréntesis y solo entre nosotros, ya, qué pena con la intérprete. Bueno, las preguntas que hemos puesto aquí de ejemplo son pasos para una detección temprana. Las respuestas que ustedes puedan encontrar ayudarán a que ustedes puedan identificar rápidamente y precozmente una deficiencia auditiva. Pero no es solamente lo que ustedes perciban u observen, no. También deben hacer relación, y eso ustedes lo hacen a diario, a través de la valoración o la evaluación que ustedes hacen del desarrollo de los niños. En cada carpeta individual, por ejemplo, las que se tienen de seguimiento en las modalidades de atención, ya sean del ICBF o de organizaciones privadas, públicas o mixtas, se hace un seguimiento a la curva de crecimiento de los niños, ¿sí? Vemos nutrición, tallaje, bueno, y otros indicadores. Nosotros también debemos fijarnos y hacer la relación entre esos comportamientos o esas actitudes, esos aspectos, 5 aspectos de los que hablamos, cómo se relacionan con los indicadores de desarrollo de cualquier niño o niña. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos relacionar lo que observamos con el desarrollo, maduración y crecimiento de los niños. ¿Sí?
Esos hitos de desarrollo son los que nos pueden informar y tomar conciencia que los niños y niñas están manifestando una posible pérdida auditiva. Los aspectos que vienen relacionados con el desarrollo auditivo, la comunicación, el lenguaje y la lengua, nos orientan entonces ante la sospecha de una dificultad o una pérdida auditiva de los niños y niñas. En una gráfica que ustedes van a encontrar en la presentación después cuando la puedan consultar, se describe gráficamente esa relación entre el lenguaje, la lengua y la comunicación. En sesiones sobre la comunicación y el lenguaje que hemos emitido desde el INSOR, varias veces hemos hecho relación a estos aspectos. Recordemos, el lenguaje es la simbolización del mundo, son los conceptos y los conocimientos. Ese aspecto desarrollado del lenguaje se hace a través de un vehículo. Ese vehículo es la comunicación. La comunicación visto desde dos aspectos. Uno, el de interacción. La interacción que tenemos para intercambiar ideas, juicios, conceptos. Y el otro es el proceso cultural que tiene la comunicación. Cuando una mamita le dice a la niña, por ejemplo, Mariana, quieta, y le abre los ojos y la mira de frente, la niña ya sabe que quiere decir la mamá que se esté juiciosa, quieta y juiciosa, ¿sí? La niña a través de esa comunicación ya comprende, significa que debe asumir un comportamiento, una actitud. Entonces, el lenguaje se construye mediante la comunicación, que es el vehículo. Pero para eso se necesita un instrumento, y ese instrumento es la lengua. La lengua vista como ese código que es construido por un grupo social. Nosotros, aquí en Colombia, tenemos varias lenguas, pero la oficial es el castellano, oral. Para una persona sorda, para un niño o niña sorda, la lengua debe ser ese instrumento natural que le aporte en la construcción de ese lenguaje a través de una comunicación eficiente con otros, no solo con sus cuidadores, sino con los pares, con los iguales. En la gráfica ustedes van a observar entonces 3 casos. Uno, donde toda la familia tiene en este gráfico la opción auditiva. ¿Qué quiere decir esto? Que su lengua es, en Colombia, el castellano oral. Entonces, la relación entre el lenguaje, la comunicación, la lengua para este niño en su núcleo familiar, pues va a fluir, porque se comunican con el mismo instrumento, o sea, el castellano oral. En el otro caso, cuando toda la familia, padres e hijos son sordos, la lengua allí será en Colombia la lengua de señas colombiana. Entonces, el desarrollo del lenguaje
y la comunicación pues va a ser fluida también en ese caso, porque compartimos un mismo instrumento, la lengua de señas colombiana. Pero vemos el tercer caso, que es en la mayoría es la mayoría de la situación que se presenta en nuestro país y en el mundo. El 95% de niños y niñas sordas son hijos o hijas de padres oyentes. Entonces, en una familia donde los padres tienen una condición auditiva que les ha permitido tener una lengua oral, ¿qué va a pasar con ese niño que su condición auditiva es diferente y cómo, si no tienen el instrumento, va a desarrollar un lenguaje y una comunicación fluida? Eso es lo que nos llama la atención, la manifestación de la identificación o la detección de una manifestación de deficiencia auditiva. Porque una familia que tenga o que en su núcleo familiar exista un miembro sordo, debe unirse para tener ese vehículo y ese instrumento que permita el desarrollo del lenguaje, una comunicación fluida y una transición, un aprendizaje de conocimientos a través de un mismo instrumento que sería la lengua de señas. Entonces las familias tienen que optar y decidir por una lengua y compartirla. Todos los miembros de esa familia deben compartir una lengua. Estos y otros aspectos son tomados en sesiones virtuales, especialmente con la profesional Rocío Velázquez. Pueden contactarnos directamente al INSOR, www.insor.gov.co, para obtener los contenidos y complementar los tópicos y temas que hemos tratado el día de hoy. Para cerrar esta charla, podemos decir entonces que la detección precoz, la identificación temprana de la deficiencia auditiva, prácticamente crea la oportunidad para la atención pertinente, para la atención adecuada de un niño o una niña sorda. Además, que principalmente facilita la adquisición de una lengua y de por sí el acceso al desarrollo, a los aprendizajes, al desempeño como ser productivo en esta sociedad. Ahora, terminando esta charla, nos gustaría saber si tienen inquietudes desde las regionales. ¿Cómo podemos hacerlo? A ver, Amazonas. Aquí el apoyo tecnológico y técnico del SENA, el ingeniero nos informa que no hay preguntas. O sea, tú puedes preguntar. Sí. Puedes preguntar y si ellos no... Ah, bueno, muy amable. Bueno, muchas gracias. Gracias. Tolima. ¿Alguna inquietud o pregunta? Regional Tolima.
Amazonas. ¿Alguna inquietud? Veo muchas caras sonrientes. Amazonas no tiene pregunta. Muchas gracias. Mosquera. Nariño. No, bueno. Ella, desde Nariño, las profesionales funcionarias que están allí nos indican visualmente que no tienen ninguna pregunta. Agradecemos a todos ustedes su presencia, la amabilidad que han tenido para acercarse a las regionales del SENA. Gracias al equipo técnico y a los ingenieros del servicio de videoconferencias del SENA, a cada uno de ustedes, agentes educativos en el país, y pueden consultarnos, como les comenté desde un comienzo, a la página web del INSOR, www.insor.gov.co. Por los espacios sociales, todos pueden consultarnos, por el servicio de atención al ciudadano también, y agradecemos el servicio de interpretación de Claudia Penagos de FENASCOL. Los invitamos a la siguiente sesión virtual, que va a tratar sobre los factores de riesgo de pérdidas auditivas y cómo es el diagnóstico de la deficiencia auditiva. Agradecemos a ustedes que hayan asistido nuevamente y que permanezcan en contacto con nosotros. También agradeceremos su retroalimentación con respecto a estas sesiones de información y de transferencia sobre la salud auditiva comunicativa de las personas sordas y de la comunidad en general. Muchas gracias. Les habló Marta Molina, fonoaudióloga del Grupo de Primera Infancia y Salud Auditiva de la Subdirección de Promoción y Desarrollo del INSOR. Buenas tardes.